con más de Comienza tu Mañana. Por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este programa de día lunes, donde vamos a presentar información bastante importante, sobre todo por las medidas que se están tomando en torno a esta situación de lo que bien se conoce como COVID-19 o coronavirus y que está afectando quizás no a nuestro país de momento, pero sí a gran parte de países de la Unión Europea y en Latinoamérica. Vamos a hablar acerca de unas medidas que fueron tomadas durante los días viernes y sábados, específicamente el estado de excepción. Para quienes no conozcan estos términos o no saben lo que significa, a continuación también vamos a brindar toda la información en cuanto a este tema y para que usted esté bastante informado de la situación en nuestro país. Para abordar este tema ya me acompaña el licenciado Óscar López Portillo, quien es abogado y notario de la República Salvadoreña. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme a hablar de tan importante tema. Es un gusto siempre que vengo acá, pues, hablar y exponer conceptos que nos servirían a todos de ayuda, ¿no? Y por supuesto, en esta alerta que se ha emitido por parte del gobierno y que muchas personas pueden decir, bueno, son muchas las medidas que se han tomado, pero en específico también se habla todavía mucho del estado de excepción. Para que nuestros amigos televidentes tengan un conocimiento más amplio en torno a esta nueva medida, licenciado, ¿será que nos puede hablar un poco acerca de ello? Con mucho gusto. Bueno, el estado de excepción o régimen de excepción como tal, no es un invento, sino que la misma Constitución de la República de El Salvador, en el artículo 29 ya lo establece. Nuestra Constitución data de 1983, que fue cuando se promulgó, se aprobó, se promulgó y entró en vigencia. Y el artículo 29 literalmente dice que en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia, como es el caso que nos atañe en estos momentos, u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6, 7 y 24 de la Constitución. Aquí hay que aclarar unas cosas. Cuando se habla de régimen de excepción, se está hablando de exceptuar aquellas garantías del ciudadano. Lo decíamos ayer y lo decíamos el viernes también en este mismo medio, pero en otro horario, que lo que se busca con el régimen de excepción es controlar a la sociedad. O sea, controlar a la sociedad para que el problema no se haga mayor. Y dentro de estas garantías constitucionales que se exceptúan se encuentran primero la del artículo 5, de la Constitución, que es la garantía o mejor dicho la libertad que tiene el ciudadano de poder desplazarse libremente, entrar al territorio nacional, caminar. A esto se le conoce como libertad ambulatoria, ¿verdad? Exacto. También otra garantía que se suspende, ¿no? O que se ha suspendido o se está exceptuando en este momento es la de asociarse o congregarse libremente. Entiéndase congregarse libremente para actividades, entiéndase, lícitas, por ejemplo, eventos religiosos masivos, eventos culturales masivos, eventos públicos masivos, ir al cine y cosas de este tipo, ¿no? Por la situación de epidemia que estamos viviendo actualmente. También, y esto hay que mencionar también, otra de las garantías que se ha suspendido es la cuestión esta de poder estar cambiando de domicilio a cada momento, ¿no? Okay. Es otra de las garantías. El día sábado por la tarde, en una tarde y noche, en una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa bastante maratónica, 40 horas con todos sus recesos, se aprobó una ley especial, ¿verdad? Que lo que busca en sí esta ley especial es venir a generar un marco legal que, si bien es cierto, se exceptúan algunas garantías constitucionales para el ciudadano, pero no se deja desprotegido. Exacto. Y por la tarde, ya rondando las 9, 10 de la noche, se aprobó la ley de suspensión temporal de derechos constitucionales concretos para atender a la pandemia COVID-19. O sea que
cuando se habla de que son derechos constitucionales concretos, se establece cuáles son esos derechos constitucionales concretos. O sea, no son todos los derechos constitucionales los cuales se están exceptuando por este régimen. Mencionarnos ya los que ya mencionamos tres, que son básicamente los tres, ¿verdad? No andar de un lado para otro, la libertad ambulatoria, la cuestión esta de no estar cambiándose de domicilio a cada momento. También el artículo 1 de esta ley, que es, bueno, primero una ley tiene que tener considerandos. Exacto. Y esta ley de suspensión temporal tiene 11 considerandos, que son las razones por las cuales se vuelve imperiosa o es necesario que la ley por sí exista, ¿no? Entiéndase, en el artículo 1, también esta ley está conformada por 10 artículos. Y el primer artículo dice: apruébese la restricción temporal en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el virus conocido como COVID-19 de los derechos consagrados en la Constitución, y que se refiere a, primero, la libertad de tránsito, al derecho de reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito, y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio, según las reglas que a continuación se estipulan. Entonces, básicamente, esto es lo que aborda esta ley especial. Licenciado, y en este caso, hablando de esta ley que ha sido implementada, sobre todo por la pandemia que está ocurriendo en estos momentos, para aquellas personas que digan, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a durar esta ley? Bueno, en sí se decretó, bueno, al final de la semana pasada, 21 días de cuarentena, ¿no? Pero básicamente esta ley tendría una vigencia de unos 30 días, ¿no? Porque no puede excederse más allá de lo que la misma Constitución ya establece. ¿Por qué? El artículo 29 de la Constitución a nosotros nos establece ya, primero, bajo qué circunstancias se pudiese declarar o decretar el régimen de excepción. Entiéndase que dice el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución: el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo y mediante ¿qué? Un nuevo decreto. O sea, si existe un régimen de excepción actualmente que es de 30 días, podría prolongarse este régimen otros 30 días, pero se prolongaría mediante un nuevo decreto por un periodo igual o por un periodo menor a 30 días, ¿verdad? Sí continúan, pero hay una condición, no es de forma antojadiza, ¿verdad? Quiero otro régimen de excepción, sino la condición es si continúan las circunstancias que la motivaron o que lo motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías suspendidas. O sea que si llegamos al vencimiento de los 30 días, que tendría que durar o tendría que estar vigente esta ley de suspensión temporal, al cumplirse esos 30 días, pero no se emite un nuevo decreto, automáticamente de pleno derecho, las garantías suspendidas son restablecidas. Okay. O sea, los diputados no están inventando nada, ni el presidente de la República está inventando nada, sino que todo esto ya se encuentra establecido en nuestra Constitución, en el artículo 29, ¿verdad? ¿Qué han hecho los diputados el día viernes y el día sábado? Simplemente ellos le dieron continuidad al artículo 29 de la Constitución, valoraron todas las circunstancias que el mismo artículo 29 de la Constitución ya establece, a petición del presidente de la República y por la realidad sanitaria precaria y lamentable que estamos viviendo. Entonces se decretó primero al filo de las 3 de la tarde, 3:30, el estado de emergencia, y posteriormente se decreta esta ley que viene a servir para hacerle frente a la pandemia, que ya no es una epidemia, ya es una pandemia, o sea, ya es una cuestión mayor, ¿verdad? Entonces, lo que se está buscando es eso, ¿no? Conservar la calma, que se respeten garantías constitucionales, pero se suspenden algunas para poder
hacerle frente a la crisis sanitaria que tenemos. Y en este caso, licenciado, ¿en qué medidas podemos decir que aplica la restricción de libertad de tránsito? Porque a veces como salvadoreños podemos decir, bueno, esta es una medida que se ha hecho nada más, quizá como muchos salvadoreños mencionan en sus redes sociales, a veces dicen que quizás son medidas muy extremas para lo que en realidad está pasando, que sí es de alarmarse, porque quizás en nuestro país hasta el día de ayer no habían sido casos confirmados, pero eso no quiere decir que estemos exentos. Entonces, para que a la población le quede bastante claro que en qué casos también pueden ser aplicadas las medidas que han sido ya determinadas por parte del gobierno. Vaya, lo que ocurre aquí es que existe una restricción a la libertad de tránsito, ya lo dice el artículo 1 de esta ley que fue aprobada el día sábado por la tarde, pero esta libertad de tránsito se restringe en aquellos casos donde hayan, por ejemplo, albergues. O sea, venir a trabajar no me lo pueden impedir, o sea, tengo que transitar para ir a trabajar. Ir a hacer una actividad lícita, compras al supermercado, ir al hospital a que me atiendan, esa es una actividad lícita, no me la pueden, o sea, esa libertad de tránsito no me la pueden prohibir. Sin embargo, esta libertad ambulatoria o la libertad de tránsito puede ser suspendida y una persona puede ser detenida cuando de repente llega a lugares donde hay un caso ya confirmado, llega sin que se le invite a lugares como, por ejemplo, un albergue, un lugar donde se está atendiendo pacientes, o se está obstaculizando con todo el trabajo que está haciendo el Estado a través del MinSal, del Ministerio de Salud y todas las instituciones que están involucradas en hacerle frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Y en torno a los lugares que también ya se mencionaba por parte de las páginas oficiales del gobierno, lugares con mayores de 75 personas, estaba hablando el caso de los cierres de bares, de discotecas. ¿Qué pasa con aquellos dueños de estos sitios que no cumplan con lo que ya se ha implementado también por parte del gobierno? Bueno, es que básicamente acá la ley busca paliar un poco la situación en el sentido de que evitar que hayan aglomeraciones de personas para que en este grupo, en estas aglomeraciones de personas no pueda alguien infectarse, de repente hay un infectado y viene a infectar a los demás, ¿verdad? Es lo que se está buscando. El día sábado aquí en San Miguel se estuvieron cerrando discotecas, se estuvieron sacando personas de bares, entonces tal vez consecuencias penales no tendrían los dueños de estos establecimientos, ¿verdad? Sin embargo, sí se cierra el negocio por la crisis que estamos viviendo y toda la gente es mandada para su casa, ¿no? Esto sí se está haciendo y es correcto, pero consecuencias penales hasta ahorita no existen, ¿verdad? Y en el caso de quizás el tema jurídico en cuanto a las personas que entrada y salida del país, licenciado. Vaya, los salvadoreños pueden ingresar a El Salvador, porque son salvadoreños, ¿no? A ningún salvadoreño, a no ser que haya sido expatriado, se le puede prohibir el ingreso a El Salvador. Ahora, cuando ingrese por el aeropuerto o por cualquier frontera, se le van a hacer los chequeos médicos pertinentes, se le va a poner en cuarentena mientras esté en estudio y se arriesga al ingresar a El Salvador a ir a parar a un albergue, ¿no? Entonces, el consejo a los salvadoreños que se encuentran en el extranjero o que están en el exterior es ese, ¿no? No se mueva, si no tiene que regresar por algo urgente, mantenga la calma, no se quiera pasar de listo y quiere ingresar a El Salvador por un punto ciego en una frontera, evitando una frontera terrestre y metiéndose por un punto ciego, porque al final siempre hay vigilancia. Entonces, salvadoreño, extranjero que quiere ingresar a El Salvador va a ser detenido en el aeropuerto, si viene en avión o en cualquier lugar, y sería puesto en cuarentena. En este caso, entonces, las medidas en el estado de excepción pues debe cumplirse así como lo ha determinado el gobierno por parte de todos y cada uno de los salvadoreños. De hecho, sí, las leyes de la República son de carácter obligatorio, ¿verdad? Y son de cumplimiento también, ¿verdad? Nadie puede decir, mire, yo no me someto a esta ley. Todos nos tenemos que someter a la ley porque todos somos iguales ante la ley. Máxime en estas circunstancias un poco complicadas, un poco complejas que estamos viviendo, donde nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria que no es solamente de una región pequeña, sino que es una crisis sanitaria a nivel mundial.
El virus tuvo su epicentro, comenzó en China, en un pueblo un poco pequeño, en una ciudad, ¿verdad? Pero ha venido propagándose. ¿Cómo se ha propagado? A través de los viajes de la gente, ¿no? Exacto. ¿Cómo vinieron a América los casos, o cómo vino el virus y cómo se conocieron de casos de coronavirus en América? Bueno, la gente que vino de Europa, la gente que vino de Asia, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en El Salvador, a Dios gracias, todavía no hay un caso confirmado, pero hay mucha gente que está en estudio actualmente, ¿no? Exacto. Nada menos el sábado, ayer se hicieron alrededor de 37 pruebas que hasta ahorita pues han dado negativo, perdón. Pero no sabemos qué pueda suceder en los días que vienen, en los próximos 30 días. Licenciado, y también en el caso, ya para ir finalizando, de las empresas que no acaten las indicaciones del gobierno, porque ayer en una cadena nacional se mencionaba que los adultos mayores de 60 años tenían que ser enviados a sus casas y las también mujeres en estado de gestación de igual forma. ¿Qué pasa si también alguna de las entidades correspondientes al Ministerio de Trabajo también logran sorprender a mujeres y hombres y mujeres mayores de 60 años laborando? Vaya, es que lo que ocurre es esto. Acordémonos que el sector de mayor vulnerabilidad para contraer esta enfermedad son personas mayores, adultas mayores, estamos hablando 60 años hacia arriba, niños, e inclusive algunos se atreven a decir que mujeres en estado de gestación también, ¿verdad? Exacto. Pone en riesgo la vida del ser en gestación, ¿verdad? Entonces, ha tomado bien, yo lo veo bien, es una medida acertada, que las personas mayores de edad que están laborando sean despachadas para sus casas, no despedidas, sino que vayan a guardar reposo a sus casas, a pasar su cuarentena como un mecanismo para poder evitar que haya algún contagio. Ya si a la casa a uno le llega la desgracia, ya es porque le tocaba, ¿no? Exacto. Pero pudiendo evitar, pudiendo poder aislarse o autoaislarse uno y evitar esto, sería lo más acertado. Y con respecto a las empresas, ya hay lineamientos de parte del Ministerio de Trabajo, ya hay lineamientos también para que estos patronos, estos empleadores, si ven que hay empleados mayores de 60 años o que hayan mujeres embarazadas, pues se vayan para su casa mientras se atiende la crisis sanitaria. No habrán descuentos, eso es muy importante decirlo, no habrán descuentos, no habrán sanciones, simplemente si alguien es mayor de 60 años, habla a la empresa y le dice, mire, no voy a llegar por lo que dijo la Presidencia de la República, por lo que ya dijo el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y parte sin novedad, quédese en su casa, que siempre le van a tener que pagar. Excelente. Bueno, licenciado, esperamos que a la población le haya quedado bastante claro este término en cuanto a las nuevas disposiciones por parte del gobierno en torno al estado de excepción y todo lo que se hace en torno a esto. No es por exagerar, no es porque no hayamos quizás presentado ningún caso, es para evitar, de lo contrario, evitar que también se presente algún caso en torno a COVID-19. Esperamos que a la población le haya quedado bastante claro este tema y de igual forma también agradecemos que ustedes nos hayan compartido sus conocimientos para que todos ellos tengan bastante claro esta situación. Gracias por invitarnos. El llamado es a que guardemos la calma y atendamos todas las medidas que se están dando. Es una emergencia sanitaria global, no es solo del país. A Dios gracias no hay un caso todavía confirmado, pero lo que se está haciendo es paliar un poco la situación, evitar, esto es preventivo, es mejor prevenir que estar lamentando después cuando aparezcan casos ya confirmados. Así es. Bueno, muchísimas gracias y de igual forma a toda la población salvadoreña a estar al pendientes de las entidades correspondientes donde se pues manifiesta la información verídica en torno a lo que está sucediendo. Licenciado, gracias de nueva cuenta y esperamos que nos acompañe pronto a abordar temas tan importantes como este. Muchas gracias. Bueno, y con esta información nos vamos a ir a una breve pausa comercial, pero regresamos enseguida.